En la tercera ronda se concede el uso de la palabra a la senadora Griselda Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 constitucional y el artículo 3º transitorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, en materia de salario mínimo como unidad de medida para el cálculo de prestaciones sociales. Adelante, senadora. Con su permiso, señor presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores, vengo a esta tribuna a poner a su consideración un proyecto de reforma legal que requiere de necesaria y urgente aprobación con base en las siguientes consideraciones. El 27 de enero del 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformó diversos artículos de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Particularmente, se modificó el artículo 123 constitucional para establecer en su fracción 6 que el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Además de que dicho decreto prevé en su artículo 3º transitorio que las menciones al salario mínimo como unidad de referencia se entenderán expresadas en unidad de medida y actualización. Con esta reforma constitucional se ordenó expedir una ley que determina el valor de la denominada unidad de medida y actualización, UMA, la cual fue aprobada por el Senado de la República el 19 de diciembre del 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha de 30 de diciembre del 2016. Quiero llamar su atención porque esta unidad de medida y actualización se estableció para sustituir el salario mínimo como indicador de conceptos jurídicos como multas, prerrogativas o créditos, la cual no debe de ser aplicable para el cálculo o pago de pensiones, ya que no es acorde con la propia naturaleza y finalidad de estas prestaciones de seguridad social, como sí lo es el salario mínimo. Tal y como lo ha anunciado la propia clase trabajadora pensionada y jubilada, al ser generalizada esta desvinculación del salario mínimo, provoca una afectación directa, ya que la cuantía o monto de sus pensiones se determina con base en la unidad de medición y actualización y no con el salario mínimo. Hay que subrayar que al determinar la cuantía no solo de las pensiones, sino de otras prestaciones sociales conforme al valor de la UMA, se genera una disminución en el monto, tal como se podrá advertir al comparar los valores vigentes tanto de UMA con relación a los de los salarios mínimos. Así tenemos que en 2018, de acuerdo al INEGI, la UMA registra un valor diario de 80.60 pesos, que contrasta con el valor del salario mínimo, que es de 88.36. De esta manera, y por citar tan solo un ejemplo, al fijar la cuantía de pensiones equivalente a 10 unidades con base en la UMA y no en el salario mínimo, vemos que disminuyen o reducen su monto hasta en un 6% mensual, ya que con el salario mínimo nos arroja una cantidad de 26.500 pesos y con UMA un monto de 24.180 pesos. Dicha cantidad se traduce en 2.320 pesos mensuales menos, por lo que al año serían 27.840 pesos menos. Compañeras y compañeros senadores, considerando que el dictamen de decreto por el que se expide la ley para determinar el valor de la unidad de medida y actualización, aprobado por este Senado de la República, se estableció con claridad en su consideración cuarta que el prohibirse en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la utilización del salario mínimo como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, no significa que el salario mínimo no pueda seguir siendo empleado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines propios de su naturaleza, como ocurre en el caso de las disposiciones relativas a seguridad social y pensiones.
en las que dicho salario se utiliza como índice en la determinación del límite máximo del salario base de cotización. El Convenio Internacional 131 de la Organización Internacional del Trabajo establece en su artículo 3 los elementos que se deben tener en cuenta para la fijación del salario mínimo, por lo que exhorta a los estados a cubrir las necesidades de los trabajadores y de sus familias, tomando en cuenta el costo de vida, las prestaciones de seguridad social y los factores económicos. Que la reforma constitucional de 2015 tuvo como propósito desvincular el salario mínimo de su función que adquirió como unidad de cuenta para multitud de efectos legales y económicos, y establecer una política de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos, mas no de afectación para quienes hoy disfrutan merecidamente de una pensión o jubilación para toda una vida de trabajo. Por estas razones, debe reformarse la norma jurídica para que se deje de aplicar la UMA en la fijación de la cuantía para el pago de prestaciones de la seguridad social y pensiones, a efecto de que sea el salario mínimo el que se utilice como índice en la determinación del límite máximo del salario base de cotización para tal efecto. Por lo anterior, para que no se vean disminuidas tales prestaciones, por lo que esta medida debe precisarse necesariamente en el texto legal vigente. Por todo ello, pido su respaldo a esta propuesta de reforma, cuya finalidad es salvaguardar los intereses de extrabajadores hoy pensionados y jubilados. Que no se nos olvide que las pensiones y jubilaciones son un medio de retribución que permite la subsistencia de los trabajadores y la de sus familias o beneficiarios. Por lo anterior expuesto, pido a la presidencia de la mesa directiva, con fundamento en el artículo 175, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someta como de urgente resolución mi iniciativa que propone reformar el artículo 2 de la ley para determinar el valor de la unidad de medida y actualización para quedar como sigue. Artículo único. Se reforma el artículo 2, fracción tercera de la ley para determinar el valor de la unidad de medición y actualización para quedar como sigue. Artículo 2. Para efectos de lo dispuesto en la presente ley, se entenderá UMA, la unidad de medida y actualización que se utiliza como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y de los supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes, con excepción de todas las prestaciones de seguridad social, así como becas, apoyos y otras transferencias de carácter social, las cuales determinarán su cuantía con base en el salario mínimo. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Solicito a la presidencia de esta mesa directiva se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates, en virtud de que registré también una iniciativa de reforma constitucional sobre este mismo tema, la cual aparece publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Senado. Pido se turne a las comisiones respectivas para su estudio y dictamen. Es cuanto. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, senadora Griselda Valencia. El senadora Guadalupe Covarrubias se adhiere, y también los senadores Gutiérrez Castorena, Rocha y Castro. Gracias. También las senadoras del Partido Verde y el senador Bolaños. Toda la bancada del Partido Verde se adhiere y la senadora Patricia Mercado también. Asimismo el senador Miguel Ángel Navarro. Muchas gracias. Y la senadora Delfina Gómez, Angélica García también se adhieren. Muchas gracias. Se turna a las comisiones, la senadora Rocío Abreu también. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, segunda.